¿Qué tal? Me da gusto saludarles y les doy la bienvenida a esta sesión en la que trataremos la clasificación de inventarios y la determinación del lote económico de compra. Son dos elementos vitales para el buen manejo de los inventarios y reducir uno de los elementos importantes que es en el capital de trabajo, justamente el inventario. Simultáneamente, también beneficiamos las cuentas por pagar. Al hacer un uso eficiente de los recursos económicos, mantendremos un buen nivel de liquidez o de efectivo. Pareciera que estamos hablando de dos cosas diferentes, sin embargo, tienen una relación muy importante. Ustedes lo verán parcialmente en esta sesión y después cuando estén viendo temas como administración financiera y el capital de trabajo. Vamos a comenzar por la primera parte. Vamos a ver dos partes. La primera será la clasificación de un inventario utilizando el principio de Vilfredo Pareto. El principio de Pareto, una clasificación que nos permite priorizar y ver la magnitud de cada uno de los elementos que estamos clasificando. Y después, mediante el modelo de Harris, veremos la clasificación para determinar la cantidad óptima para realizar un pedido a partir de la demanda que se espera de ese producto o que se tiene de ese producto en el mercado, que puede ser derivada de el pronóstico, parte de estadística, parte de administración de operaciones. Entonces, podemos ver cómo las diferentes materias que vemos aparentemente de manera aislada, pues tienen una relación muy estrecha. Vamos a comenzar. Eh, Les quiero compartir el siguiente material. Es una diapositiva en la que podemos ver parte de este tema. Para evitar distracciones voy a permitirme apagar el video y concentrarnos exclusivamente en lo que tenemos ahí en pantalla. La clasificación de inventarios, como dice ahí, es una clasificación de control para los inventarios. Esta clasificación parte del principio conocido como principio de Pareto, quien fue un sociólogo y economista italiano que, pues al hacer análisis relacionados con sus disciplinas principales, pues detectó cómo estaba distribuida la riqueza. Esto, pues, una vez que se realiza una clasificación apoyada en este principio, podemos tomar una serie de acciones o comprender mejor cómo es el impacto de cada uno de los elementos que intervienen en esta clasificación. Esta clasificación dice para los inventarios se establece de acuerdo a criterios preestablecidos, indicadores de importancia tales como el costo unitario y el volumen anual demandado. Estos dos elementos los vamos a utilizar para iniciar nuestra clasificación. Esta nota que sigue es digna de tomarse en cuenta, ya que no es una determinación rigorista o muy específica. Hay cierta variación, si lo podemos decir, entre la manera en la que se eligen los porcentajes para realizar la clasificación. Por eso dice ahí, porcentajes de clasificación son relativamente arbitrarios, pero siguen el principio de Pareto. La primera clasificación o la primera categoría va a ser la categoría A. Esta categoría dice, se refiere a aquellos artículos que pertenecen al almacén, que tienen un mayor grado de rigor en cuanto a control. Aquí se van a
clasificar las unidades o las piezas que presentan una parte de valor total del inventario. Puede ser materias primas o materiales en proceso, pero su utilización es constante y las cantidades utilizadas también son considerables. La siguiente clasificación para la categoría B dice se deben utilizar pues medidas, estrategias para una revisión eventual o una revisión periódica de cómo está la existencia en el almacén. A veces la forma en la que se clasifica la categoría A y la categoría B pueden surgir cierta polémica, pero es un rigor menor al de la categoría A. Y por último, los de la categoría C. Es un sistema en el que las cantidades que se manejan de estos artículos en el inventario son relativamente menores y su costo es significativamente menor. Eso lo lleva, lo vamos a ver cuando hagamos la clasificación, eso lo lleva a que su impacto en el valor del inventario no sea tan grande. Esto es prácticamente lo que haremos en el video. A partir de una lista de inventario, utilizando o considerando la demanda o el uso que tenga ese artículo en un periodo de tiempo determinado, lo vamos a multiplicar por su costo unitario y con esa nueva columna, que le vamos a llamar porcentaje de uso, vamos a hacer la clasificación. Estoy refiriéndome a a las columnas que están al centro de la diapositiva, donde dice porcentaje de uso y pues es el valor que el artículo que corresponde a esa categoría. Al centro tenemos un porcentaje asociado con la letra ABC del inventario. Gráficamente lo podemos ver ahí. Tenemos los artículos, las categorías, los elementos que conforman el inventario y la altura de cada rectángulo nos indica su porcentaje de valor en el inventario. Para esto es importante que consideremos elementos, sobre todo elementos del costo. Ya decíamos que el valor del inventario es porque son materiales que ya compramos, que ya pagamos o que estamos por pagar, hablando de cuentas por pagar, o que estamos por pagar o que ya fueron pagados y que es importante que tengan movilidad. Y si no la tienen, mantener una cierta cantidad en inventario es importante para tener un buen nivel de servicio, pero tratando de mantener un costo de inventario óptimo. Aquí tenemos, bueno, cuál es el objetivo principal de los inventarios. Ya lo decíamos, reducir al mínimo posible el nivel de existencia, pero asegurar disponibilidad de existencias para tener un buen nivel de servicio a los clientes, al mercado. Aquí podemos ver los costos que están asociados a los inventarios. Estos costos los vamos a utilizar para determinar el tamaño o el lote económico de compra. Son los costos de ordenar, el costo de tener o mantener el inventario y por último, el costo de no tener en existencia. Con estos costos vamos a ver qué es lo mejor para tener ese nivel de servicio sin incurrir en un valor excesivo para el inventario. Aquí, bueno, viene en la diapositiva cómo se describe cada uno de estos costos para que tengamos una mayor comprensión de él y cómo se puede usar. Hacemos una breve pausa para que ustedes puedan ver en qué consiste cada uno de ellos.
el costo de tener o de sostener un inventario. Aquí nos describen la forma de identificar cuáles son esos costos. Aquí se amplía un poquito más la información. Y bueno, aquí tenemos también un elemento del costo, que es el costo de no tener en existencia. ¿Qué pasa cuando no tenemos existencia? Aparentemente las cosas no cambian, pero en realidad tenemos una afectación importante para la empresa. Muy bien, para continuar, vamos a utilizar este, este ejemplo donde vamos a hacer uso de Excel para poder hacer las operaciones rápidamente y vamos a usar alguna de la funcionalidad que nos permite Excel para hacer más ágil estos cálculos. Pongan atención, aquí lo que vamos a hacer con la información de los artículos de inventario. Con la columna de uso, de utilización y del costo unitario, vamos a generar una columna que se llama de uso valor. Es muy sencillo, simplemente vamos a multiplicar la columna de la demanda o el consumo que se tuvo o se tiene de ese artículo multiplicado por su costo unitario. Nuevamente hablamos de costo, de valor del inventario. Aquí tenemos este producto para cada uno de los artículos del inventario. Con esta, voy a copiar esta columna, estas gráficas, perdón, esta tabla, la voy a copiar aquí para que la información original la mantengamos ahí y podamos ver cómo es el cambio. Vamos a seleccionar toda la columna, toda la tabla, incluyendo la última columna de uso valor. Vamos a utilizar Excel en la pestaña de datos para ordenar esa pequeña tabla. La vamos a ordenar por justamente la columna de uso valor, esa columna que recién generamos. Y pongan atención, la vamos a utilizar, a generar, a ordenar de mayor a menor. Y aquí entonces ya tenemos la tabla ordenada de mayor a menor. Y justamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a usar es esta columna que se llama uso valor para empezar a hacer los cálculos necesarios aquí. Aquí hacemos la sumatoria para que esta columna nos sirva, nos resulte útil para poder determinar el porcentaje que representa este uso valor
en cada uno de los artículos. Vamos a ponerle estos signos de pesos a esta celda del total para que esta celda se mantenga y nos permita, vamos a quitarle decimales, y con esta celda, donde utiliza la celda J13, va a aparecer en todos los cálculos. La suma de esta nueva columna va a ser el 100% o la unidad. Con esto, nosotros podemos empezar a hacer una clasificación de estos productos de inventario. Recordemos, el principio de Pareto dice que el 80%, si vemos al ir seleccionando estas columnas, la parte de abajo nos da un recuento, Excel nos da un recuento de lo que seleccionamos. Y esta cantidad de estos cuatro artículos representa el 80%. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es decir que esta va a ser mi categoría A con el 80% de mi clasificación. Continuamos. Puedo, el resto de los artículos, puedo ver cuál es, al seleccionarlos, cuál es la suma que nos va dando. Y aquí tenemos, por ejemplo, el 16%. Esa podría ser la siguiente categoría. Vamos a repetir, el 16 está hasta el artículo de galletas. Ahí tenemos entonces que esta puede ser nuestra categoría B con un porcentaje del 16%. Como decíamos hace un momento, cuando veíamos la diapositiva, el porcentaje no tiene que ser tan rigorista, puede ser flexible. Por último, la categoría C de artículos del inventario suma el 4%. Vamos a dejar entonces estos dos artículos con la categoría C del 4%. Esto me está dando ya una clasificación para lo que sería mi inventario. Voy a poner colorcitos: verde, el amarillo y, no, perdón, el verde para este. Y aquí le voy a poner, si le pongo rojo se va a perder, le voy a poner un anaranjado. Si le pongo el rojo, vamos a dejar el rojo, está bien. Se distingue sin problema. Estas son las categorías del inventario. Ya tengo una clasificación del inventario. ¿Qué quiere decir? Que estos artículos que forman parte de la clasificación A deben estar vigilados. ¿Por qué? Porque se consumen mucho, es decir, debo tener siempre en existencia, pero debo cuidar mis niveles de existencia porque tienen un impacto mayor en el costo del inventario. Si ustedes observan, aquí los costos unitarios o el uso valor son las cantidades mayores. Esto me está impactando o me impacta mucho en el nivel del inventario. Si generamos una gráfica con esta información, vamos a generar una gráfica de columnas. Vamos a ponerla aquí a un costado. Y bueno, vamos a hacer unos ligeros arreglos.
Cuando graficamos con Excel, por default, Excel, las categorías nos da eh, por default un consecutivo. Nosotros podemos seleccionar datos y en este caso, en lugar del consecutivo, le vamos a poner que nos seleccione y ponga el nombre de los artículos. Y de esta forma podemos ver cómo los 4 primeros artículos le podemos cambiar color. Vamos a ponerle un color rojo a este, a este, a este, a los 4 artículos que impactan más en el inventario. Los otros artículos, que son desde el jabón hasta las galletas, vamos a ponerle el color amarillo. Y por último, a el frijol y a las sopas, les vamos a poner el color verde. Podemos observar cómo estos 4 artículos primeros impactan considerablemente el inventario. Quiere decir que si nosotros compramos alguna pieza de ese artículo, vamos a tener que pagar una cantidad considerable. A diferencia de lo que será la sopa y el frijol, y estos artículos impactan menos el valor del inventario. Para esto nos resulta útil esta clasificación. Para poder determinar, pasando a la siguiente parte, para poder determinar el lote económico de compra a través de un modelo de Harris en el que intervienen costos, ya los mencionábamos hace un momento, podemos hacer como ensayo la clasificación del artículo, de la clasificación del artículo A. Vamos a ver el de elegir cualquiera. Vamos a ver el de la leche. El de la leche, vamos a anotarlo aquí. Vamos a La leche es un artículo de la categoría A. Su demanda anual dice aquí que son 6,000 litros. Con estos costos que ya tenemos, en la parte de abajo vamos a centrar la información. Con estos costos que ya tenemos, de mantener el inventario, el costo unitario y el costo de conservación, vamos a realizar este cálculo de Q. Dice que Q va a ser igual, vamos a poner atención, la raíz de 2 veces, 2 por P, P es 15, es el costo de pedido, entre 2 por P por A, que es la demanda, por A entre, ahí es entre, el costo de mantener el inventario. Y esto nos dice ahí que cada vez que solicitemos, debemos solicitar 212 litros de leche para tener un buen nivel de servicio y que no impacte el costo del inventario.
Una forma rápida, esto no es obligatorio, no es que se tenga que hacer de esa manera, simplemente es una manera de verificar cómo es que se puede llevar a cabo este, este, este análisis, cómo podemos verificar que efectivamente la, el comprar 212 litros de leche nos llevan al costo mínimo en el inventario. Esto será motivo de un video más adelante. Vamos a recapitular. A partir de una lista de inventarios con información del área de contabilidad o del área de ventas o de compras, de cómo utilizamos cada uno de los artículos o cuál fue su consumo. Considerando el costo unitario, vamos a generar una tercer columna que se llama uso-valor. Con este nuevo índice, es decir, con este nuevo indicador, procedemos a hacer una ordenación de nuestra tabla del uso-valor mayor hasta el menor. Determinamos porcentajes porque el diagrama de Pareto utiliza porcentajes del total y con esos porcentajes podemos decidir una repartición o una categorización para cada uno de los artículos que conforman el inventario. Podríamos variarla ligeramente, no hay problema. El efecto global en el inventario va a ser el mismo. Si se hace correctamente, se va a hacer favorable. Adicional a esto, podemos determinar para cada uno de los artículos del inventario, podemos determinar cuál es, mediante esta fórmula que es la conclusión del modelo de Harris, y con costos de mantener el inventario y el costo de realizar un pedido, considerando desde luego también la demanda anual, vamos a ver cuál es la cantidad óptima que se debe solicitar. Aquí la tenemos. Espero este video les haya resultado útil y si es así, suscríbanse al canal y denle link al video. Hasta la próxima. Seguiríamos con el análisis del lote económico de compra.